Bueno, veamos el último sistema de amortización que tomamos en consideración en la materia de matemática financiera, por lo menos en nuestro curso, y este es el sistema americano, ¿sí? O también conocido como sistema de dos tasas. De ahora le voy a contar por qué sistema de dos tasas. Es un sistema muy utilizado en las deudas soberanas, ¿sí? Muchos bonos tipo soberano se amortizan de esta manera, es decir, con todo el capital final y se va pagando intereses periodo a periodo, que es como se los voy a describir ahora. Entonces, como características, les decía, paga intereses periodo a periodo y amortiza todo el capital al final en un solo pago. Pero cuando uno piensa en esa cuota, ustedes dirán, bueno, pero cada una de esas cuotas está compuesta solamente por intereses, porque el capital solamente lo termino pagando al final del periodo. ¿Por qué cada cuota acá, la C, está compuesta por una parte de capital, la K de capital, y un interés? Bueno, ahora les voy a contar. Por eso se llama sistema de dos tasas también. Está vinculado con eso, ¿sí? Los intereses son constantes y calculados sobre la deuda inicial. Y con la cuota de capital que no tengo que pagar periódicamente, porque recuerden que solamente pago el interés y pago todo el completo de la deuda al final, es decir, la amortizo completamente en una sola cuota al final, pero con todas esas cuotas de capital que no tengo que pagar, lo que puedo hacer es constituir un capital haciendo una imposición para amortizar la deuda al final, ¿sí? Entonces vamos a un ejemplo. Acá tenemos un préstamo de 100.000 pesos, se amortiza en 10 pagos al 5% por el sistema americano. Entonces, cada cuota contiene intereses. Fíjense, el interés, ¿cómo se va a calcular? La tasa de interés multiplicado por la deuda inicial tomada por el sistema americano, ¿sí? Es decir, el 0,05 multiplicado por los 100.000 pesos. Eso es el interés que va a estar en cada cuota. 5.000 pesos en cada cuota. Esto multiplicado por 10 cuotas, claro, ¿sí? Y recuerden que en la cuota número 10 voy a pagar los 5.000 de interés más los 100.000 del capital porque tengo que devolver todo. Entonces, si lo vemos en un gráfico, fíjense, en rojo tenemos los intereses. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. En la última cuota, en la 10, tengo los 5.000 en rojo arriba más la cuota de capital completamente amortizada en un solo pago al final, ¿sí? Entonces, lo que sí podemos hacer con toda esta barra verde, que es el capital amortizar, ¿sí? En un solo pago, lo que puedo hacer es todos los meses ir haciendo imposiciones, ¿sí? Por el equivalente al valor de una cuota, como si estuviera cancelando una cuota de capital también, pero haciendo imposiciones para constituir un capital y al final, al periodo 10, tener constituido un capital que me permita saldar esa deuda, ese monto, esa barra en verde, ¿sí? Entonces, eso es lo que les manifiesto en este lugar. Podemos constituir un capital para pagar la deuda. ¿Cómo hacemos? Depósitos periódicos destinados a constituir un capital para cancelar la deuda, es decir, una imposición. Fíjense que por eso tengo el S sub NI, pero acá tengo prima. Igual que la I de la fórmula es prima. ¿Por qué prima? Para diferenciar la tasa de la colocación, las colocaciones de dinero que voy haciendo para constituir un capital en la imposición, de la tasa, ¿sí? De la tasa que tengo en el sistema americano por el préstamo que tomé, ¿sí? Entonces tengo que diferenciarla. Por eso la del sistema americano, la I solita va a ser la tasa del préstamo americano. Y la I prima va a ser la tasa de la imposición. Y esa imposición, ese capital que voy a constituir, va a estar igualado al B sub NI, que es el valor de la deuda americana. Por eso les digo, hago una imposición para constituir un capital igual al valor de la deuda que tomé por el sistema americano. Entonces, si despejo la cuota, me queda expresada de esa manera, el B sub NI dividido S sub NI prima, ¿sí? Y ahí les aclaro que la tasa de interés de la imposición, por eso es la tasa de interés de la imposición, por eso la prima, le estoy agregando para diferenciarla de la tasa de la deuda que tomé. Entonces vamos a juntar todo ahora. Tenemos, la cuota va a estar integrada por el interés que voy a tener que pagar por la obligación, ¿sí? Por la obligación que ya asumí por el sistema americano, y opcionalmente, y recuerden que esto es opcional, ¿sí? Yo opcionalmente voy y hago esta imposición para poder constituir un capital todo. Es opcional, ¿sí? Por eso funciona medio de esta manera, ¿sí? El sistema americano amortiza todo al cierre, pero uno podría trabajar ese sistema americano de pagar intereses chiquititos a todas las cuotas y toda la cuota final, al final en el último periodo, con el respectivo interés,
¿sí? Podría combinarlo con una imposición. Y eso es lo que estamos haciendo a partir de ahora, ¿sí? Sistema americano paga intereses pequeños todos los cuota a cuota, solamente interés en cada cuota y cancela todo el capital al final. Pero podemos hacer esto al mismo tiempo, ¿sí? De poder ir constituyendo un capital al mismo tiempo. Entonces, esa es la K que aparece acá. Es como pareciera que voy pagando los intereses más el capital por ir haciendo una imposición, ¿sí? Lo que voy al banco para constituir, yendo, por ejemplo, a colocar la plata de un banco mes a mes para constituir un capital. Es una manera de pensar. Entonces, la parte de la cuota destinada al interés, que es la que realmente pagamos, la de acá es la que realmente tenemos que pagar y estamos obligados a pagar por el cumplimiento del contrato que establecemos y acordamos mediante el sistema americano, está reflejado en esta parte de la fórmula, que es la tasa de interés multiplicado por la deuda original. Siempre es la tasa de interés por la deuda original y se cancela al final. Y por otro lado voy a hacer una imposición para constituir esta K, ¿sí? Mes a mes, perdón, esta va a ser la parte proporcional a la cuota de capital. ¿Y de dónde sale esta K? Bueno, acá tengo escrita esta fórmula, el B sub NI multiplicado por el S sub NI prima, elevado a la menos 1. ¿De dónde viene esto? De despejar de aquí abajo el recuadro a la izquierda, de replantear en realidad el S sub NI prima, escribirlo como S sub NI prima a la menos 1. ¿sí? Pero esta es la cuota de capital, por constituir un capital. ¿sí? Es importante que se entienda eso. Esta parte corresponde al interés del sistema americano. La otra parte es una imposición que yo decido hacer para constituir un capital. Avanzamos un poquito más, ahí les aclaro que esa es la cuota de capital, y me termina quedando, si saco factor común, el B sub NI, me termina quedando B sub NI multiplicado por I más el S sub NI prima, ¿sí? de la imposición, elevado a la menos 1. Vamos a la próxima pantalla. ¿Qué pasa si las tasas son iguales? Es decir, la tasa de colocación de la imposición y la tasa del préstamo americano. ¿Qué va a pasar? Vamos a demostrar de que el sistema va a tener iguales resultados que el sistema francés. ¿sí? Lo van a comprobar ustedes en algún ejercicio práctico seguramente. Entonces, si I', es decir, la tasa que por colocar dinero para constituir un capital final equivalente a la deuda, ¿sí? que ya tengo asumida, es igual a la tasa que debo pagar por los intereses, ¿sí? de la deuda que tomé y asumí mediante el sistema americano, si son iguales, entonces podemos decir que I más S sub NI prima, elevado a la menos 1, es igual a I más S sub NI elevado a la menos 1. Son iguales, porque las tasas son iguales. Entonces, volvemos a tomar la fórmula de la filmina anterior, la trabajamos un poco, ¿sí? En realidad, perdón, despejamos el B sub NI, ¿sí? de la fórmula anterior, despejamos el B sub NI, y acá a la derecha recordamos una relación que existe entre la cuota de imposición y la cuota de amortización, que está, ya se lo digo, del libro de Vicenzo, está en la página 182 esta relación, si la quieren buscar. Hay una relación entre las cuotas de amortización e imposición. Y esta relación dice lo siguiente, que la tasa de interés es igual a la diferencia entre el factor de amortización, ¿sí? y el factor de capitalización. Es decir, el A sub NI, el factor de actualización de amortización, ¿sí? de una amortización, y el S sub NI, que son estos valores que encontramos en la tabla, el S sub NI para el caso de las imposiciones. ¿sí? Entonces, si despejamos el A sub NI elevado a la menos 1, nos queda que es igual a I más S sub NI elevado a la menos 1. ¿Todo esto para qué lo hicimos? Porque esto que tenemos acá, a la derecha, lo podemos reemplazar allí abajo en la fórmula recuadrada. ¿sí? Porque abajo fíjense que tengo I más S sub NI elevado a la menos 1. Todo por establecer esta igualdad de aquí arriba, ¿sí? diciendo que las tasas son iguales. Tanto la pasiva como la activa. Entonces, cuando uno reemplaza el A sub NI en la fórmula, lo puedo expresar de esta manera. Si este está la menos 1, lo puedo expresar en el numerador de esta manera. Entonces puedo decir que esto, que el B sub NI, que es el valor de la deuda, es igual a la cuota del sistema de amortización, de un sistema de amortización, perdón, a la cuota de amortización, quise poner, de un sistema de amortización francés. ¿sí? Entonces ahí estoy demostrando de esta manera, con algunas herramientas matemáticas que voy trabajando en el camino, de que si la tasa de interés
de la imposición es igual a la tasa de interés por la toma del préstamo del sistema americano, la cuota del sistema de amortización, perdón, el resultado final que me produce el sistema de amortización americano es igual al resultado final que me establece el sistema de amortización francés. Es lo que pongo abajo. Solamente cuando las tasas son iguales. Y acá tengo que cuando I' es igual a I, el resultado es igual entre el francés y el americano. Entre el francés y el americano estoy comparando. Cuando la I' es mayor, es decir, la tasa de la imposición es mayor a la tasa del pasivo, del pago de la deuda por el sistema americano, entonces el americano es más conveniente que el francés. Y viceversa. Si I' es más chica que I, entonces el sistema americano es menos conveniente que el francés. Bueno, espero que ya se haya entendido. Quedamos sujetos y abiertos a cualquier duda que tengan.